versículo, dice así la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a comenzar. Dice, Mateo capítulo, ¿saben qué? Vamos a comenzar desde el 9, nada más para que tengan el contexto. Estamos en la oración del Señor. Dice, ustedes pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces vamos a comenzar el día de hoy un tema que se llama Hágase tu voluntad. O si quieren una versión extendida del título, pónganle tercero, hágase tu voluntad. ¿Ok? Y nada más colocamos ese tercero porque, si se acuerdan, cuando vimos la primera petición, santificado sea tu nombre, esa oración es la primera, porque no solamente es la primera en la lista de peticiones, sino porque es la central para cada una de nuestras vidas. O sea, mi vida y sus vidas tiene que ser guiada por esta sola petición, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Y esta tercera y la segunda también que observamos la semana pasada, ambas surgen como consecuencia de que sea santificado el nombre de Dios. Si es santificado el nombre de Dios, Él va a ser visto como el rey que es. Venga tu reino. Y si viene su reino y Él es un rey, no solamente un amigo, no solamente alguien que es mi padre amado, sino mi rey, entonces yo soy su siervo y yo realizo su voluntad. ¿Sí? Entonces, si notan, van con una secuencia estas peticiones. Ok, vamos a comenzar ahora sí. Básicamente quiero que veamos el día de hoy esta petición, pero para eso quiero volver a situar el contexto. Estamos observando el día de hoy y estas últimas semanas una oración que se conoce como la oración del Señor o el Padre Nuestro. Esta es una forma en la cual nosotros vemos que Cristo nos enseña a orar. Y tenemos que aprender nosotros qué implica esta oración de Cristo para poder aprender nosotros a orar entonces. Y si notan, la primera ocasión les di una división. Esta división era, esta oración contiene 3 partes. Denme 2 segundos, me estoy ahogando. Un segundo. Ok. Esta oración contiene 3 partes. La primera parte es un llamado doble a Dios. Es un llamado a Dios que está formado por dos secciones. Dice el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos. Primera sección nos habla de una familiaridad. Segunda sección nos habla de una lejanía. Dios es cercano porque es nuestro Padre, pero también es lejano porque es Dios en los cielos gobernando. Y así lo tenemos que observar cada uno de nosotros. Y entonces cuando yo me acerco y yo digo que escuche mis palabras, yo estoy hablándole como quien es. Lo estoy llamando a que escuche como este Padre que me ama y este Padre que todo lo puede y este Padre que tiene una voluntad más allá de la mía, ¿no? Padre nuestro. Segunda sección. La segunda sección son peticiones. Entonces dije llamado, primera, peticiones, segunda, y esta es la parte que forma el centro de la oración. Porque mientras que hay un llamado doble a Dios, peticiones, hay 6. 6 peticiones que realiza esta persona. En este caso, Cristo dando el ejemplo dice, pidan primeramente, santificado sea su nombre, sea tu nombre. Segundo, pidan que venga su reino. Tercero, pidan que se haga su voluntad. Cuarto, pidan, y luego comienza con peticiones personales, ¿no? Pidan por el pan de cada día, pidan por fuerza en la tentación, pidan porque no les haga, en este caso, mal Satanás, ¿sí? Y realiza otras 3 peticiones. 3 peticiones centradas en Dios, 3 peticiones centradas en cada uno de nosotros. Todas para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, primera sección, tiene un llamado. Segunda sección, peticiones. Y la tercera sección es una sección de adoración. Y entonces termina la oración, tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén.
Entonces, ¿qué es esta última sección? Esta última sección es yo reconociendo quién es Dios y inclinándome en adoración. Tuyo es absolutamente todo y lo mereces todo, ¿sí? Ahora, si ven esto entonces, si ven estas tres secciones, notan que la parte de las peticiones es la más grande. ¿Qué nos dice eso de la oración? Que esta oración, nos dice varias cosas, que esta oración es un acercarse a Dios en necesidad. Me estoy acercando porque yo necesito ayuda de Dios. Y tengo que aprender yo entonces a poder dar peticiones a Dios, pero que no sean peticiones que son caprichosas, que son para mí, sino que sean peticiones que glorifican a Dios, ¿sí? Porque las peticiones glorifican a Dios. Dios es el creador de todo y todo lo sustenta. Y la creación lo glorifica cuando cumple con su deber por el cual fue creado. Y eso es lo mismo con nosotros. Nosotros pedimos porque fuimos hechos para depender de Dios, para vivir una vida para su gloria. Entonces yo fui hecho para que a través de su ayuda, la ayuda de Dios, yo viva una vida que sea dedicada completamente a Él. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque esto es central para la parte de la oración que vamos a ver. Hágase tu voluntad. Eso significa, no fui yo solamente hecho para ser un hijo amado, como les había comentado hace rato, yo fui hecho también para servir a Dios. Fui hecho para ser un siervo de Dios, que busca el reino de Dios, ¿sí? Y tengo que notar entonces que se deshagan esas peticiones caprichosas mías, porque yo suelo pedir, hágase mi voluntad, que venga mi reino, ¿sí? Y tengo que pedir más bien, venga tu reino y hágase tu voluntad, ¿sí? Tenemos que ver primeramente entonces, quiero que noten, antes de que nos movamos, que noten que estas peticiones eran normales para Cristo mismo. Si ustedes van y observan las oraciones de Jesucristo, por ejemplo, la más famosa que existe, en Juan 17, o si observan la oración de Getsemaní, podemos observar nosotros esta petición. Chequen, por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo 42. Mateo 26, versículo 42, y coloco esta, porque esta oración de Getsemaní es probablemente la oración más difícil que ha realizado una persona en toda la historia. Jesucristo orándole a Dios y diciéndole en el versículo 42, chequen, versículo 42. ¿Es Juan? No, Mateo. Ah, Mateo. Si la de Juan nada más la mencioné, también tiene esta petición de hágase tu voluntad, Jazz. En Juan 17 la vas a ver. Pero quiero observar la de Getsemaní en Mateo 26, ¿sí? Chequen Mateo 26, versículo 42, dice, apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Ok? Denme 2 segundos. Una disculpa, va, ok. Si esta, chequemos otra vez la oración, dice, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces notamos las mismas palabras, hágase tu voluntad. Y lo que estaba haciendo Cristo en este caso, traducido de una forma más literal, dice, si básicamente, si yo debo de beber la copa, entonces que se haga tu voluntad, que yo beba esta copa, ¿sí? Cristo estaba orando, les digo, la oración más difícil, porque en esta oración había una anticipación de sufrimientos físicos, o sea, Cristo ya sabía que iba a sufrir latigazos, que iba a ser despreciado también,
en forma externa, por ejemplo, que iba a sufrir desgracias, como que le iban a escupir, ¿sí? Que le iban a insultar, que iban a estar dándole unas frases que iban en contra de quién era él, ¿sí? Y aún así, él estaba continuando con esta oración. Y a pesar de este dolor físico, a pesar de estas desgracias externas, de muestras de que había perdido su honra, básicamente, había una tercera cosa que hacía que fuera más pesada esta oración que ninguna otra que ha sido realizada. Y era el hecho de que él iba a ser hecho pecado por cada uno de nosotros. Eso significa, iba a absorber él el peso de la ira de Dios por el pecado que cometimos nosotros y que han cometido todas las personas en toda la historia a lo largo de toda la existencia, ¿sí? Entonces, ciertamente, él tenía una oración difícil que realizar y aún así, él estaba realizándola de forma honesta. Estaba diciendo honestamente, Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, porque yo soy el único que puede beberla, entonces que se haga tu voluntad. ¿Sí? Cuando observamos esto, amigos, entonces vemos que esta es una oración principal en todo momento. Lo fue rumbo a la cruz para Cristo. En Juan 17 se nos muestra lo fue también en su predicación, cuando él estaba realizando este actuar de ir y anunciar a Dios delante de todas las personas, ¿sí? Lo era en cada una de las secciones de su vida y lo tiene que ser en cada una de nuestras secciones. Sin embargo, nosotros tenemos una dificultad y no es la misma dificultad que Cristo, porque si notan, les dije, la dificultad que él anticipaba era el sufrimiento en la cruz, pero nosotros nuestra dificultad no es un impedir porque vamos a sufrir, es un impedir porque nosotros no queremos la voluntad de Dios. A pesar de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, a pesar de que Él tiene un pensamiento que es más alto que mis pensamientos, a pesar de que Él solamente piensa bien para cada uno de nosotros, nosotros tenemos dificultad diciendo esta oración porque no queremos la voluntad de Dios, porque vivimos en un cuerpo de pecado. Por eso, tenemos que ver que esta oración, hágase tu voluntad, viene con varias cosas que están asumidas, varias peticiones que se encuentran dentro de esta oración, hágase tu voluntad para cada uno de nosotros, ¿sí? Y el día de hoy entonces vamos a observar 3 oraciones, vamos a observar 3 peticiones que debemos de realizar a Dios, que vienen implícitas cuando decimos, hágase tu voluntad. Estas 3 peticiones son las siguientes. Primera petición, tenemos que pedir, revélame tu voluntad. Segunda petición, tenemos que pedir, niega mi voluntad en mí. Tercera petición, tenemos que pedir, realiza tu voluntad en mí. Todas estas peticiones, cumpliendo esta petición general que nos mostró el Señor, que se llama, hágase tu voluntad. ¿Ok? Dejo tiempo para que lo noten. Y y si pueden, vamos a comenzar con la primera petición, ¿va? Primera petición es, revélame tu voluntad, ¿va? Revélame tu voluntad. Y creo que es algo bastante sencillo, pero vamos a ponerlo de forma lógica. Para poder nosotros cumplir la voluntad de Dios, primeramente tenemos que conocer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, parte de lo que implica esta petición, hágase tu voluntad. Y tengo que poner una pequeña pausa, perdónenme. No les dije, voy a estar viendo estas peticiones en relación a mí. Es bien importante que veamos que hágase tu voluntad, estoy pidiendo por todo el mundo, no solamente por mí. Estoy pidiendo por mi iglesia, estoy pidiendo por mis padres, estoy pidiendo por la gente que no conoce a Dios.
y por la iglesia global. Pero sería un estudio muy largo si hago cada una de esas peticiones. Entonces ahorita me estoy concentrando en nosotros, que pidamos por nosotros, y después de eso ustedes van a tener que aplicarlo para cada una de las personas. Y sería algo así como de, ok, revela tu voluntad a los que no te conocen. Niega la voluntad de los que no te conocen. Realiza tu voluntad en los que no te conocen, ¿sí? Y así con cada una de las personas. Pero por ahorita nada más voy a hacerlo en relación a mí, ¿ok? Entonces, primera petición, revélame tu voluntad. Entonces digo, lógicamente, para poder realizar la voluntad de Dios, tengo yo primeramente que conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Tengo que ver que tenemos nosotros que tener una forma de llegar a conocer esa voluntad de Dios. Como gente que vive en pecado, como gente que vive separada de Dios, entonces cada uno de nosotros no buscamos conocer esta voluntad naturalmente. Entonces lo que tenemos que ver nosotros es que si la voluntad de Dios se encuentra tan lejos, tiene que haber un puente que nos haga llegar a ella. Ese puente se encuentra en el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando ese Espíritu nos hace nacer de nuevo, nosotros nacemos con una capacidad para entender la palabra que no teníamos antes, ¿sí? Este entendimiento de la palabra que llega al momento en el cual estudiamos y leemos la Biblia, se nos muestra muy claramente. Por ejemplo, si ustedes observan 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 7. Chequen. En este caso, Pablo está hablando a Timoteo y le está diciendo, revisa y piensa y medita sobre lo que yo te he escrito. Piensa sobre ello, porque a través de ese pensamiento y ese estudio que viene unido con el Espíritu Santo, eso no lo menciona el texto, pero eso viene implícito, que viene unido con el Espíritu Santo, a través de eso, Dios te hará comprender las cosas. Entonces dice el versículo 2:7, dice, considera lo que yo te digo, haciendo referencia a su carta, porque el Señor, Dios, te dará entendimiento en todo. En otras palabras, la palabra nos envía a ti y a mí a estar buscando conocer la voluntad de Dios a través de estudiar la palabra, a través de estar nosotros acercándonos en esto y proveyéndonos esta Biblia, un entendimiento que no teníamos por la obra de Dios. Eso es algo bien grande, amigos, porque entonces vemos que esa palabra, esa sabiduría que va más allá de mi entendimiento y de su entendimiento, esta palabra que Pablo le llama riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, puede ser conocida por ti y por mí cuando estudiamos la palabra, ¿sí? Entonces, parte de esta oración, revélame tu voluntad, es revélame tu voluntad mientras yo me acerco a tu palabra, ¿sí? Tenemos que pedir entonces nosotros encontrar cuál es la voluntad de Dios mientras nos acercamos a la Biblia. Esto me dice entonces que yo no tengo que acercarme a un estudio de la Biblia sin estar pidiendo la ayuda de Dios. Eso, amigos, eso no es bíblico. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que si estudiamos la palabra, primeramente comencemos con una oración. Y por eso cada vez que nosotros estamos en un estudio bíblico, ya sea el mío y el de Andrés, el de César, el servicio de los sábados o de los domingos, siempre comenzamos con una oración para que sean abiertos los ojos de nuestro corazón y comprendamos la voluntad de Dios. Chequen otro ejemplo de una oración similar. Efesios capítulo 1, versículo 15 al versículo 17. Y los espero, no se preocupen. Efesios capítulo 1, versículo 15 al versículo 17.
Dice así la palabra de Dios. Dice, por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. Este versículo no más es contextual. Está hablándole Pablo a los miembros de la iglesia de Éfeso y le está diciendo, porque yo he visto que ustedes son verdaderos creyentes, por esta razón, versículo 16, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Y aquí viene el versículo que nos interesa para este tema. Versículo 17. Pido que el que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Está diciendo Pablo, yo digo a los creyentes, yo oro por cada uno de ustedes para que entiendan quién es Dios, para que tengan conocimiento de Dios, ¿sí? Para que llegue a ustedes un espíritu de sabiduría, de revelación, en un mejor conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces está pidiendo Él para que conozcan. Hágase tu voluntad en estas personas para, ellos comprender primeramente cuál es tu voluntad, cuando te conozcan ellos, ¿sí? Entonces tenemos que orar nosotros, hágase tu voluntad, cuando me revelas a mí tu voluntad, Dios, ¿ok? Ahora, tengo que poner un pequeño paréntesis también ahí, y es que muchas veces nos confundimos acerca de la voluntad de Dios, que tenemos que conocer nosotros. Y quiero que vean que hay al menos dos formas en las que podemos hablar de la voluntad de Dios. Y para eso voy a ilustrarlo con unos pensamientos bíblicos que dio Martín Lutero. Martín Lutero decía, nosotros tenemos un Dios oscurecido y un Dios revelado. Está hablando del mismo Dios, nada más por si acaso alguien se confunde. Pero está diciendo, o sea, Dios es Deus absconditus y Dios es Deus revelatus. O sea, ese Dios está oscurecido y está revelado. ¿A qué se refería con eso él? Se refería a que Dios, dentro de su voluntad, tiene una parte que es secreta, una parte que solamente le pertenece a Él. Por el hecho de que Él está lejano a nosotros, Él no nos tiene que revelar eso. Y ha elegido que una parte de su voluntad permanezca entonces oscurecida. Por tanto, tenemos un Dios oscurecido. Pero también Dios en su misericordia le ha placido revelar parte de su voluntad. La parte que no para nosotros es necesaria. Él va y la coloca y nos dice, esta es mi voluntad para cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces tenemos una voluntad de Dios que nunca vamos a conocer en esta vida, al menos, y una voluntad de Dios que vamos a conocer en esta vida. ¿Cuáles son estas dos? ¿Cómo se ejemplifican estas en nuestra vida? Y les voy a poner un ejemplo. Una persona va y llega y dice, quisiera saber si la persona con la que me voy a casar es la persona que Dios tiene para mí, porque temo grandemente equivocarme y quiero saber la voluntad de Dios en esto, ¿sí? Esta persona está intentando penetrar en la voluntad secreta de Dios, porque si fuera una voluntad revelada, se encontraría en la Biblia, en el libro que nosotros tenemos, ¿sí? Que cada uno de nosotros tenemos, y diría entonces en esa Biblia, diría, Juan, porque no hay ningún Juan aquí, se va a casar con Alejandra, ¿no? Tampoco hay ninguna, sí. Pero no lo dice en ninguna parte. Entonces, más bien, ¿qué es lo que debería de buscar esta persona? No la voluntad secreta, sino que debería de buscar la voluntad conocida de Dios, la que está en su palabra. Entonces, más bien diría a esta persona, Dios,
hazme conocer tu voluntad para el matrimonio. ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? ¿Cómo es un matrimonio de acuerdo a tu palabra? ¿Sí? Esta persona a través de eso conocería, por ejemplo, que todas las personas son pecadores. Y aún así, estamos llamados a casarnos. Entonces, ¿va a haber problemas? Claro que sí, sí. Pero también todas las personas son llamadas a sostenerse en la gracia de Dios. Y un matrimonio que se sostiene ambos sobre la gracia de Dios y entonces forma un amor el uno por el otro, va a perdurar. ¿Sí? Y entonces esta persona se concentraría en algo que es exactamente lo que tiene que saber él. Porque claro que Dios sabe con quién se va a casar, ¿sí? Pero eso se encuentra fuera de lo que él tiene que pedir. Cuando él dice, esta persona dice, hágase tu voluntad, tiene que estar diciendo que me case yo con la persona que sí me tenga que casar, pero sobre todo que yo sepa cómo es que tengo que llevar mi rol como marido, que tú ayudes a que esta persona lleve su rol como esposa, ¿sí? Y que a través de eso, que es nuestra responsabilidad, con tu ayuda, podamos glorificarte a ti. Es lo que tendríamos que hacer cada uno de nosotros. Y entonces dejaría de ver tanta ansiedad, dejaría de ver tanta búsqueda por cosas que no tenemos que saber nosotros, ¿sí? Cuando estás en un matrimonio, si ya firmaste el papel, ejemplo, si ya dijiste tus votos, no hay forma, amigos, en la que esa no fue la voluntad de Dios. De ahí no se busca el divorcio, ¿sí? Porque no es algo que tengamos que asimilar nosotros. Es más bien, yo ya hice un compromiso, una responsabilidad, me voy a quedar ahí. Y voy a hacerlo de la mejor forma, con la gracia de Dios, y vamos a procurarlo los dos juntos, ¿no? Entonces tenemos un versículo del cual sacó esta idea Martín Lutero, y es un versículo extremadamente importante en la palabra, que es Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. ¿Sí? ¿Alguien se lo sabe? Estoy seguro que lo han escuchado. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Ojo, nótese que hice un énfasis más grande en la última parte, porque mucha gente distorsiona este versículo para decir, ejemplo, voy a dar un ejemplo que vamos a ver después los sábados, pero pero si hablamos, por ejemplo, de la predestinación, hay gente, porque lo vamos a ver como dentro de 2 semanas, en sábados, pero hay gente que dice, Dios no es claro al respecto. Las cosas secretas pertenecen al Señor, entonces debemos de dejar de preocuparnos por este tema. Pero no, todo lo contrario. La Biblia es muy clara al respecto. Y por tanto, esto no entra dentro del grupo de las cosas secretas. ¿Sabes qué sí entra dentro del grupo de las cosas secretas? Lo que ya mencionamos, ¿sí? La persona específica, el trabajo específico que vas a tener, eso entra dentro del grupo de las cosas secretas. Y debemos decir, pertenecen a Dios. Dios, yo confío en ti, para que tú decidas mi trabajo, para que tú decidas mi esposa, para que tú decidas todo, ¿no? Y basado entonces en esa confianza, yo voy a hacer mis decisiones de forma segura y voy a mantenerme fiel a ti. Y la segunda parte nos guía en esto, nos dice, pero las cosas reveladas, las que están dentro de la palabra de Dios, esas nos pertenecen a nosotros. Y como nos pertenecen, deberíamos de buscar conocerlas arduamente, con el fin, última parte del versículo, con el fin de que las guardemos. Y que guardemos, nos dice, todas las palabras de esta ley. Tenemos que procurar nosotros, como creyentes, que mi vida se dedique a buscar guardar
no una palabra, sino todas las palabras de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces esto. Primera petición que estamos viendo, decimos, hágase tu voluntad al revelarme tu voluntad en mi estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Revélame tu voluntad mientras yo estoy buscándola en tu palabra. Primera petición. Segunda petición, niega mi voluntad en mí. Segunda petición, niega mi voluntad en mí. ¿Qué significa eso? Básicamente, que nosotros tenemos que pedir por ayuda para poder negarnos a nosotros de forma constante, porque eso es lo que nos manda Dios. Para poder yo buscar la voluntad de Dios, tengo que negar mi voluntad primeramente. No solo tengo que conocer la voluntad de Dios, ojo, tengo que negar la mía. Chequen, por ejemplo, Mateo 16, 24. Pues espera un segundo. Mateo 16, 24. Está hablando Jesucristo con sus discípulos y les dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguien quiere venir en pos de mí, o en otras palabras podríamos decirlo con el lenguaje de nuestra oración, si alguien quiere hacer mi voluntad, niéguese a sí mismo, tome su cruz y haga mi voluntad. ¿Sí? Es necesario que primeramente, después de que nosotros conocemos la voluntad de Dios, que neguemos nuestra propia voluntad. Ahora noten, para que tengamos precauciones, noten que el negarnos a nosotros mismos no es el fin de todo. El fin es hacer la voluntad de Dios. El medio es negarnos a nosotros. Me niego como una forma de poder servir a Cristo. Eso es bien importante, porque eso significa que hay un deseo profundo en mí, impartido por el Espíritu Santo, que nunca tiene que desaparecer. Y ese deseo es seguir la voluntad de Dios. Y ese deseo tiene que sobrepasar absolutamente todos los demás deseos que tengo en mí. ¿Sí? Que se haga tu voluntad mientras yo me niego a mí mismo. Y para eso, amigos, quiero que noten al menos dos cosas. Primeramente, que cuando pedimos esta oración, me niego a mí mismo por tu voluntad, estamos pidiendo lo mejor que podemos pedir para cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Primeramente, podemos pensar, porque Dios tiene una voluntad más grande y más sabia de la que nosotros tenemos. Por ejemplo, si checamos Proverbios, capítulo 3, podemos observar un versículo que nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sabiduría proviene de parte de Dios. Chequen lo que dice Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Versículo 7, chequen. Versículo 7 dice, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. ¿No? Chequen el versículo 11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en su deleite. ¿Sí? Cuando está diciéndonos estas palabras, está asumiendo que nosotros vamos a observar como mala la sabiduría de Dios, aún en la reprensión, principalmente en la represión, perdón, ¿sí? Pero nos está diciendo, aún eso no tienes que observarlo con tus propios ojos. Versículo 7.
sino que lo tienes que observar con los ojos de Dios. Él lo realiza con sabiduría y con amor, ¿sí? Observamos nosotros, nuestra voluntad, nuestra sabiduría no vale tanto como la sabiduría de Dios, porque Dios promete, todas las cosas cooperan para bien para los que son llamados conforme a su propósito, ¿no? Dios promete que su voluntad va a ser obrada en un buen lugar si nosotros somos llamados conforme a su propósito. Entonces, amigos, la primera cosa que quiero que noten es que cuando yo pido negación para mí, estoy pidiendo yo lo mejor que puede pasar para mi vida. La voluntad de Dios, que es más alta y más grande que la mía. ¿Okay? Segunda cosa, quiero que noten que no solamente tenemos que pedir porque es mejor para nosotros, sino que tenemos que nosotros pedir negarnos a nosotros mismos como una oración de unión a esta voluntad perfecta. O sea, no solamente tengo que pedir yo, Dios, voy a negar, quiero que me ayudes a que no quiera mi voluntad, sino la tuya, porque la tuya es mejor, y ya. Sino quiero que aparte de eso, quiero que unas mi voluntad, la cambies en esta negación, que hagas que mi voluntad se conforme a la tuya, y sea como si fuera una sola voluntad que quiere las cosas que tú quieres. No solamente quiero decirte, dame lo mejor para mí, sino hazme desear aquello que es mejor, ¿sí? Estoy pidiendo también por un deseo, por una cabeza que entienda que su voluntad es mejor y que lo aprecie y lo abrace, por un corazón que sepa esto y esté diciendo de forma verdadera, hágase tu voluntad, ¿sí? Ok, perfecto. Ya tenemos una segunda petición. Segunda petición. Niega mi voluntad en mí. Eso es, ayúdame a que yo vea que tú eres más sabio y más amoroso en tus decisiones y conforma mi voluntad a la tuya. Y tercera y última petición, tengo que pedir, realiza tu voluntad en mí. Le tengo que pedir a Dios, realiza tu voluntad en mí. ¿Y qué significa eso? Nótese que está diciendo hágase tu voluntad y está implícito en mí, ¿no? Pero nótese cómo termina. Dice, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. ¿Qué significa eso? Hágase tu voluntad de la misma forma en esta tierra que la forma en la que se realiza en el cielo. Lo que significa, amigos, es que nosotros básicamente estamos pidiendo perfección. Estamos pidiendo a Dios que nos ayude a realizar su voluntad de forma perfecta. ¿Por qué? Porque cuando decimos como en el cielo, estamos haciendo una comparación de la forma en la que se realiza la voluntad en la tierra con la forma en la que se realiza la voluntad en el cielo. Y estamos diciéndole a Dios que se haga tu voluntad en la tierra de la misma forma en la que se hace hoy tu voluntad en el cielo. ¿Quiénes realizan la voluntad de Dios en el cielo? Los ángeles. Los ángeles van y el día de hoy están adorando con gozo, están obedeciendo de forma perfecta, están teniendo una buena voluntad, están siendo reverentes a Dios, están en una adoración constante diciéndole, santo, santo, santo. Y ellos no fallan en su realización de la voluntad de Dios. Y si yo voy y estoy diciéndole a Dios, Dios, realiza tu voluntad en mí, así como se está haciendo ahorita en los cielos, estoy pidiéndole que Él haga que mi voluntad realice una perfecta obediencia como la que están realizando los ángeles, ¿sí? Eso es bien grande. La razón por la cual nosotros pedimos eso, amigos, es porque si yo fuera dejado a mi propia voluntad, digamos que ya cumplí las primeras dos cosas, ya conocí la voluntad de Dios,
ya negué mi voluntad y quiero hacer la voluntad de Dios. Y ahora me toca realizarla, aplicarla con mis propias fuerzas. Voy a ser inútil. Nunca lo voy a poder lograr. ¿Sí? Por eso es que pedimos. Estamos pidiendo una oración, que se cumpla su voluntad de Dios en cada uno de nosotros, una voluntad que sobrenaturalmente solamente puede ser lograda. ¿Okay? Y alguien me preguntará, ¿por qué? ¿Por qué sobrenaturalmente? Y con eso termino. Hay que darnos cuenta, amigos, que hay una cierta forma en la que sí podemos cumplir la voluntad el día de hoy, ¿no? Y que puede ser una forma completamente vana. Y eso es a la manera de las personas que eran fariseas. Si ustedes checan, por ejemplo, Mateo 23, podemos observar nosotros un reproche grande de parte de Jesucristo a los escribas y a los fariseos. Pero no es por el hecho de que ellos no cumplían las cosas de la ley, sino es básicamente porque ellos la cumplían, pero la cumplían de forma externa, ¿sí? La cumplían con un corazón que se encontraba muy, muy lejos de Dios, ¿sí? Estaba diciéndoles a estos fariseos, chequen, Mateo 23, denme 2 segundos. Versículo 27, chequen el versículo 27. Versículo 27 dice: Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Cómo es un sepulcro blanqueado? Bien rápido. Si han ido ustedes alguna vez al cementerio y observan una tumba que es nueva, que acaban de colocarle, ya sea que la hayan cubierto o que nada más tenga su, se me olvidó cómo se llama, su lápida, ¿sí? Que nada más tenga la parte que dice el nombre de la persona. Pero si es uno nuevo, y son los que fabrican usualmente, parecen como mármol, ¿no? Y se ven blancos, se ven hermosos, esas cositas. Y dicen una oración bien bonita. Y usualmente tienen algo que ver con el catolicismo o con la Biblia, y dicen alguna oración ahí acerca de Dios. Se ven muy bonitos. Pero si piensan ustedes en el interior de lo que se encuentra en esa lápida, se encuentra un cuerpo en descomposición, un cuerpo que se está deshaciendo. Él está diciendo, eso es lo que son ustedes, fariseos. Por afuera, continúa el versículo, por afuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Porque ya si checamos el contexto, ellos hacían cosas buenas, ayunaban, oraban, daban ofrenda, ¿sí? Pero no lo hacían con un corazón apropiado. Y se tienen que realizar todas estas cosas, pero nunca dejando de lado el corazón. Entonces, una última parte de esta oración, hágase tu voluntad, no solamente es que tenga la capacidad de realizar las leyes, los mandamientos de Dios, sino es que yo los realice con una voluntad similar a las personas que están en el cielo, a los ángeles, en una adoración, en gozo, ¿sí? Con reverencia a Dios, no realizándolo para conseguir algo bueno para mí, sino como una forma de apreciación a Dios, ¿sí? Entonces estoy pidiéndole a Dios, realiza tu voluntad, cumple estas cosas que son sobrenaturales, primeramente el hecho de que yo pueda actuar en adoración a ti, mientras realizo todas las cosas que vienen dentro de esta ley. Que yo pueda leer la palabra, realizando tu voluntad, significaría entonces que yo pueda leer la palabra como una forma de adoración a ti, que esté
viendo quién eres tú, que esté aceptándolo, que esté colocándose de rodillas delante de tu presencia en reverencia. Si yo quiero orar de acuerdo a la voluntad de Dios, que yo lo haga como una persona necesitada para poder buscar tu gloria, Dios. Que si yo voy a ayunar, que yo no busque ese ayuno nada más para observar cuántos días puedo durar sin comer, sino que yo lo busque porque a través de esto voy a poder conseguir, en este caso, el privilegio de estar sirviéndote en algo que es oculto, que nadie ve, ¿sí? Como el ayuno. El día de hoy, y ahora sí ya termino con esa nota, pero el día de hoy, amigos, como en todas las eras, tenemos que ver que el principal enemigo de hacer la voluntad de Dios es que buscamos siempre nuestra voluntad. Y aun cuando estamos realizando cosas que lucen santas de forma externa, solemos realizarlo con una voluntad corrupta. La gente, aquí estoy hablando hipotéticamente, si una persona sube a cantar en la alabanza, lo hace para que la vean. Si una persona lava baños, lo hace para decir que es más espiritual que aquel que no está sufriéndole mientras sirve. Si una persona predica la palabra, lo hace para hacerse un maestro por sobre los demás. Si una persona dirige un grupo en una actividad, lo dirige en cualquier cosa, aún sirviendo, en este caso, por ejemplo, a una casa hogar, colocando todos ejemplos de nuestra propia experiencia, lo puede hacer porque quiere que lo noten como el primero. Hermanos, esta es nuestra condición normal, tuya y mía. Por eso tenemos que acercarnos en oración y pedirle a Dios que cambie nuestros corazones, para que hagamos su voluntad de una forma verdadera y perfecta, principalmente en nuestro corazón, y luego que lo hagamos también de forma externa. ¿Va? Entonces vamos a terminar con una recapitulación. Primer punto era, revélame tu voluntad. Eso es, hazme conocer a través de mi estudio de la palabra qué es aquellos principios que tienen que regir mi vida. ¿Sí? Ilumíname cuando yo me acerque a estudiar de ti, para que pueda conocer lo que tú quieres. Segunda cosa, niega mi voluntad en mí. Hazme conocer, Dios, que mi voluntad no se compara en lo absoluto con la tuya. La tuya es mucho mejor y es mucho más deseable. Y haz que yo la desee como eso que es perfecto. Tercera cosa, realiza tu voluntad en mí. Eso es, ayúdame a cumplir tu voluntad de una forma perfecta, que probablemente no vaya a suceder, amigos, que sea perfecta en esta vida, pero aún así voy a pedirla así, ¿sí? Aún así voy a pedirle a Dios, ayúdame a cumplirla de una forma perfecta, así como los ángeles la realizan en el cielo. Los ángeles que nunca desobedecen y los ángeles que siempre realizan todo con gozo y en adoración a ti, Dios. Que nunca haga las cosas para recibir algo a cambio, que nunca haga las cosas yo en una búsqueda de ser exaltado, sino como los que están en el cielo, que te han obedecido de forma continua a través de siglos y que van a seguir adorándote por siglos más. Padre, haz que yo haga tu voluntad. Vamos a terminar orando. Clau, ¿nos ayudas a terminar en oración, por favor? Sí, amigo. Muchas gracias. Va, cierren sus ojitos. Señor, te damos gracias porque nos permites estar un día más aquí estudiando de tu palabra. Gracias porque podemos conocer un poquito más de ti y porque podemos conocer un poquito más cómo es que nosotros deberemos hacer las cosas. Te pedimos que tú nos reveles tu voluntad, Señor, y que sepamos aceptar esas cosas que pues claramente no nos han sido reveladas a nosotros, pero que aún así
persistamos y sigamos buscando cuál es tu voluntad dentro de tu palabra, Señor, y que ahí esté nuestro deleite de día, de noche, todos los días, buscándote y buscando tu voluntad en tu palabra. También, Señor, te pedimos que nos ayudes a negar nuestra propia voluntad, porque a veces es difícil y nos aferramos a que se hagan las cosas como nosotros queremos y a veces queremos que se rinda tu voluntad a la nuestra cuando debería ser al revés. Ayúdanos a tener esa humildad en nuestros corazones de poder aceptar que tú eres más grande que cualquiera de nosotros y que tu voluntad es más grande y perfecta que cualquiera de nosotros, Señor. También te pedimos que tú realices tu voluntad en nosotros y que nos ayudes a cumplirla de la manera más perfecta posible como se pueda en esta tierra. Sabemos que no va a alcanzar a ser así, pero ayúdanos, Señor, tú danos la fuerza y tú pones en nosotros el querer como el hacer con tu perfecta voluntad. Te damos muchas gracias porque has sido bueno con nosotros, porque has sido misericordiosa, aún en esos momentos en los que nosotros nos aferramos a hacer las cosas como a nosotros nos gusta, y porque tú eres paciente y nos vas guiando y enseñando hacia dónde tenemos que caminar. Te damos gracias también por los estudios que tú nos permites tener, porque pues ellos nos ayudan un poquito pues a saber hacia dónde tenemos que caminar, Señor. Gracias por la vida de las personas que tú pones en nuestro andar, que nos enseñan, como pues como Jaciel, como Andrés, como el pastor César. Te pedimos que tú los sigas bendiciendo y que tú les sigas dando esas palabras para que ellos puedan traerlas a nosotros ya un poquito más digeridas. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Clau. Así va a terminar ahí está. Perfecto.